Si gusta compartirnos el primer poema que nos tienes preparado, adelante. Sí, buenas tardes. Voy a leer un poema pues bastante reciente. De pronto, en un arrebato extraño, en medio de la nada, es decir, en el bullicio de un día cualquiera, a media oficina, a media comida, a medio sueño, a medio camino, cual sea el segundo y como si nadie se diera cuenta, se cuela en escena, bailando en silencio, tu recuerdo para hacerme daño. Expulso sutil suspiro, medio sonrío, recuerdo entonces cuando suspiré y tú siendo mi motivo preguntabas, ¿qué pasó? Y ese suspiro, con ese tono tan tuyo, voz que apenas recuerdo porque procuro borrar tu voz cuando te sueño. Me preguntabas qué pasó y ese suspiro, beso al aire, verso de viento, apenas te vas y siento un hueco, como no queriendo respirar. Tras el suspiro, te recuerdo, y absurdo y vacío, ajeno y sin sentido, ¿para qué pensarte otra vez? Maravilloso. Excelente. Pues un extraordinario inicio. Te agradecemos infinitamente que nos hayas aceptado esta cordial invitación, Modesto. Y bueno, vamos a darle lectura a su semblanza. Doctor Modesto Solís Espinosa es psicólogo clínico adscrito a la Dirección de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental y parte del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cuenta con el reconocimiento de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Estudió la licenciatura de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con un semestre de intercambio estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia. Realizó el doctorado en Psicología y Salud en la Facultad de Psicología de la UNAM, con el proyecto de investigación Un modelo predictivo de conductas alimentarias de riesgo y autolesiones, por el cual obtuvo el reconocimiento de la medalla Alfonso Caso. Tuvo una estancia postdoctoral de 2 años en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con el proyecto Riesgo Suicida, Autolesiones y Conductas Alimentarias de Riesgo, a partir del cual desarrolló un protocolo de acción ante autolesiones y conductas suicidas en entornos escolares. Lleva aproximadamente 11 años dedicándose a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes dentro de las escuelas, con la realización de investigaciones y talleres de prevención, principalmente a nivel secundaria y nivel medio superior. Cuenta con diplomados y entrenamientos en competencias clínicas, en terapias conductual contextuales, identificación y prevención del comportamiento suicida, estadística y análisis de datos, y atención y prevención de la violencia a la mujer. Ha ejercido la docencia en programas de maestría de terapia cognitivo-conductual y de psicología jurídica y criminológica, en diplomados sobre comportamiento suicida y en licenciatura de psicología general. Cuenta con la publicación de artículos y ponencias sobre la evaluación de las autolesiones, modelos de predicción de conducta suicida, conductas alimentarias de riesgo y habilidades para la vida en adolescentes. Forma parte de la red de evaluación y promoción de habilidades para la vida, con la que ha participado tanto en congresos como en la publicación de un libro. En cuanto a su trayectoria literaria, publicó en una publicación de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6 Antonio Caso, la revista El Ateneo de Coyoacán. También participó en 3 antologías compiladas por el maestro Eduardo Cerecedo, tanto con poesía como con cuento breve, Viento de Febrero, Buscando el Mar y Viento del Este, las 3 antologías de Eterno Femenino Ediciones. También participó en La Jiribilla, suplemento cultural del periódico gráfico de Jalapa. Asistió a cursos literarios con exponentes como Rubén Márquez Máximo y Mijaíl Lamas. Y también formó parte del taller literario de la Capilla Alfonsina, coordinado actualmente por la escritora Beatriz Saavedra Gastelum. Lectura de poesía en eventos como los miércoles itinerantes de poesía que coordinan Lorena Castellanos, Adriana Tafoya y Febe Juárez, y en el recital poético musical que coordinan Ruth García y Susana López, que es donde nos conocimos y que justamente allí pudimos escuchar toda esa poesía maravillosa que se vio reunida allí en el Cántaro, en Deleitante Café. Y bueno, creo que ya no me faltó nada. Sí, por favor, añádelo a tu semblanza. Ahorita es el momento. Em,
No, muchas gracias. Me parece que está completo. De acuerdo, muchas gracias. Pues ahora vemos que no solo la psicología, la literatura se compaginan, sino que también una y otra pueden brindar acompañamiento de una manera distinta, claro está, pero siempre ayudando al alma, al espíritu, a todo nuestro ser a estar en esa armonía y en ese equilibrio que debe de estar, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos con esta pregunta. ¿Qué es para ti la psicología y la poesía? ¿Cómo las combinas en tu obra? ¿Y de qué manera descubres que esas son tus dos vocaciones que más amas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que me parece muy interesante la propuesta y todo lo que se comenta en este tipo de escenarios. Y pues es una buena pregunta. De hecho, llevo pues ya varios días que estaba pensando, bueno, vamos a hacer un escrito que tenga que ver con esto. De hecho, pues sí, traigo uno preparado, pero incluso me quedé con la espinita de, bueno, es que me gustaría hacer algo más teórico hasta cierto punto porque, pues, sí son 2 temas que me apasionan bastante. Sin embargo, me parece que hay veces que la línea no queda tan clara en cómo se unen tanto psicología y poesía. Digo, habrá, pues, ahí algunas explicaciones y todo, pero, pues, realmente es algo que, pues, varía mucho. Yo la poesía, pues, es algo que me gusta y me apasiona desde muy pequeño. De hecho, no tengo ahí como que el recuerdo tan claro. Sin embargo, sí viendo fechas, viendo cuadernos ya ahí está polvorientos, ya con la hoja bien amarilla de los años, pues desde bastante pequeño, ya en la primaria, pues ya comenzaba a escribir. Ya como en temporadas, pues le iba tomando más gusto, le dedicaba más tiempo o tenía más tiempo disponible también, que eso pues ya juega un papel bien importante ya cuando uno ya es adulto. Em, pero, pues, realmente es algo que a mí siempre me ha gustado mucho por la cuestión de poderse expresar, el poder compartir cosas, y me parece que la poesía es como esta manera de darle una transformación, porque a veces que uno tiene estas ideas, pensamientos y muchas cosas que uno no sabe ni siquiera cómo externar, y me parece que a veces en la poesía es que se alcanza ese punto en el cual uno dice: "Bueno, ya lo logré externar, ya lo pude materializar", algo que ni siquiera sabía qué palabra ponerle. Y la psicología es algo que, pues, curiosamente a mí no me llamaba tanto en mi etapa de la secundaria, preparatoria, pero de pronto en algún momento fue como, okey, ¿por qué no? Pues sí, interesarse por la psicología. Y curiosamente, ahorita que te lo comento, me doy cuenta de ello, a partir de algunos libros, de algunas lecturas, de pronto, pues, me quedaba pensando mucho en esta cuestión psicológica, lo que hace que un personaje tome una decisión u otra, pues, toda esta transformación, todo este desarrollo que tiene un personaje, pues, es un tema muy psicológico y, pues, es algo que, pues, a mí me apasiona mucho. Claro, a mí, por la parte psicológica, pues, sobre todo el hecho que tiene la posibilidad de cambiar el entorno. Y hay una frase que a mí me encantó cuando busqué ya hace como 15 no sé cuántos años, de qué hace un psicólogo, y era que es un agente de cambio en la sociedad, que se aspira a que uno sea ese agente de cambio y, pues, a mí me parece maravilloso poder apostar a que se alcance ese punto. Son como los guías, porque no dan las respuestas, ¿no? Llevan a quien acude con ustedes, a que uno mismo vaya descubriendo, y abriendo su panorama y viendo, otras maneras de entender una misma realidad, ¿no? De hacer un cambio, un switch en la mente y poder, también ir sanando todas esas heridas que a lo mejor llevamos dentro. En cuanto a eso, me gustaría que ahorita nos pudieras hablar un poco más de esta base que tienes de esta teoría cognitivo-conductual y de qué manera se puede uno dar cuenta de esas señales o focos rojos para la prevención del suicidio y qué estrategias o qué
acciones se pueden concretamente realizar si ves que alguien está teniendo comportamientos que pueden conllevar a ese final trágico? Gracias por esta pregunta. Voy a tratar de concretarla porque realmente esto da para hablarlo como 2, 3 horas. Pero, esta parte de lo cognitivo-conductual, pues, es de estos enfoques que tienen muchísima evidencia, terapéuticamente hablando, y por lo cual, pues, tienen un respaldo, fuertísimo en comparación con otros enfoques, no por demeritar, pero que, pues, vamos, tiene mucho sustento, mucha teoría de detrás que sostiene las técnicas y el abordaje que se hace en lo clínico. Em, Curiosamente, al momento de hablar de literatura y poesía, algo que pasa es que yo creo, siento, se llega a un punto más allá de esta cuestión racional. Uno tiene a veces la noción de que el ser humano es racional, pero cuando vemos qué es lo que pasa en la civilización, en la actualidad, con las guerras, con injusticias, con 20,000 problemas que hay, pues uno se da cuenta que pues no es que seamos tan racionales. Entonces, hay veces que pues también el pensar un tratamiento enfocado en lo lógico y lo racional, pues como que no alcanza toda esta amplitud del ser humano. Y hay veces que, curiosamente, con la literatura y la poesía, en general con las artes, se llega a veces a tocar ciertos puntos que de otra manera no se logra, y que uno a veces como que no se le explica y dice: "Okey, esta palabra o este verso me llegó, me impactó muy fuertemente", y racionalmente uno no, como que no lo conecta. Entonces, esa como por una primera parte, y luego ya hablando, pues, con esta cuestión de la prevención del suicidio, pues, es un problema muy fuerte y que es necesario que uno lo pueda hablar. Antes se tenía esta idea de que hablar del tema era peligroso, que se podía generar más riesgos. Sin embargo, si se hace una plática informada con el tema, pues, al contrario, uno va a tener más información y más posibilidades de que si uno identifica a alguien que tiene alguna señal de riesgo, que se pueda hacer una derivación oportuna, el que uno pueda hablar y preguntar del tema de una manera adecuada. Hay veces que hasta colegas he escuchado que dicen: "No, pues que siento que tiene ideas de hacerse daño", pero no le pregunto porque qué tal que me dice que sí, y luego ¿qué hago? O qué tal que sí está pensando en quitarse la vida, y entonces en esos momentos, pues ya no voy a saber qué hacer. O qué tal que es peligroso preguntarlo, cuando en la realidad es que lo natural sería que uno pueda preguntarlo, no es eso no implica ningún peligro, y el poder hablar del tema, pues, es algo que se necesita mucho. Hay ocasiones que llegan a expresarlo en comentarios, y hay veces que la persona no está pensando que los demás lo van a cachar. Hay veces que hacen el comentario y nada más están expresando quizás su malestar, o a veces es hasta en una broma, pero frases sí nos llegan a ayudar a identificar que está ese riesgo. Por ejemplo, cuando alguien llega a decir, pues, es que estarían mejor sin mí, llamarte de todo, o que dicen las cosas no van a mejorar. Eh, Últimamente con esto de las redes sociales, los memes y todo, pues, ya hay muchas bromas al respecto de quienes de pronto van y dicen: "No, pues, entonces pues, mejor me muero". Pero de pronto uno nota que de 5 de 10 bromas que hacen, la mayoría tienen este tono negativo o pesimista, y hay veces que eso, aunque parezca una broma, pues sí puede tener detrás ya un pensamiento de muerte y, pues, sí es necesario estar atentos. Y en dado momento, pues, lo que se busca con algunas estrategias, ahorita de forma muy resumida, es que uno sí pueda preguntarle a la persona: "Oye, pues, ¿estás pensando hacerte daño de verdad? ¿Quieres hablar de eso?". Y si la persona de verdad está teniendo ese tipo de ideas, pues escucharle, no juzgar para nada y pues tratar de acompañarle a recibir apoyo psicológico lo más pronto posible. Sí, 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 y sobre todo, pues, llevarlo con, los especialistas, ¿no? Los profesionales en la materia para que pueda, pues, evitarse, ¿no? Que se llegue a esa situación.
y de preferencia anotar desde el principio si está teniendo algún cambio, ¿no? A lo mejor en su conducta, de que a lo mejor era diferente antes y después empieza a tener otro tipo de comportamiento que a lo mejor está derivado de algunas acciones que está viviendo en su cotidianidad que no se están procesando a lo mejor de la manera más adecuada o no se están enfrentando, ¿no? Correctamente por la persona. Ahora, hoy en día se oye mucho el término de la resiliencia y para mí es un término muy valioso y muy importante porque nos ayuda a comprender que a lo mejor hay ciertas situaciones que no nos pueden gustar del todo, que tenemos que adaptarnos, ser flexibles y sacar lo más positivo de cada experiencia y de cada persona con la que nos vamos encontrando en el camino, pero llegar a un punto donde percibas esa realidad que te está disgustando de esa manera, ¿no? Como más de fluir con lo que está pasando y de tener esa fortaleza interna para enfrentarlo, no es tan sencillo. Y aparte porque te confronta contigo mismo y te hace ver tanto tus luces como tus sombras. Pero, ¿cómo entender entonces la resiliencia desde la psicología y más en el mundo actual, como lo estamos viviendo, que ya se sufre de bullying, ya se sufre, bueno, ahí también, ¿no? La visión del victimario, la visión de la víctima, y cómo generar más resiliencia, cómo fortalecer ese espíritu resiliente. Pues con esto de la resiliencia, yo tengo como un conflicto, porque por un lado es un concepto que pues su origen está bien bonito porque pues nos habla de la resistencia que tiene un material como puede ser un compuesto químico, un mineral que se somete a condiciones de presión muy hostiles, muy difíciles de soportar, como puede ser pues literalmente la presión hablando en términos físicos, una alta temperatura y cosas por el estilo, y nos habla de que eso pues logra salir adelante y se mantiene. Esto pues trasladado ya al ámbito psicológico, pues nos habla de qué recursos o qué habilidades puede tener una persona para salir adelante, aunque su entorno y su contexto no sea el ideal. Entonces, hace mucho tiempo analizaban qué pasaba cuando se tenían situaciones de inseguridad, de violencia y contextos pues muy complicados y comparaban notando que habían varios chicos que en ese contexto pues llegaban ya a conductas delictivas, que ya no terminaban sus estudios, que tenían pues más problemáticas y al mismo tiempo identificaban que algunos chicos con ese mismo entorno lograban salir adelante. De ahí parte la idea de que hay que fomentar la resiliencia y sería, pues, estas habilidades técnicas, va de ahí de la mano también esto de habilidades para la vida, que es, pues, puedes tener un entorno muy complicado, pero si tú como persona fortaleces tu autoestima, tu regulación emocional, etcétera, pues con eso como que sales adelante. Y es algo que, digamos que como en un espíritu de resiliencia uno podría decir, eh, pues sí, es algo que se puede fomentar y digamos que tendría esta filosofía de no importa qué tan difícil sea el contexto, tú puedes salir adelante. Hay herramientas, hay habilidades y mecanismos con los cuales tú puedes salir adelante pese a que tengas todo en contra. Y digamos, en esta parte a mí me gusta, pero sí quisiera como nada más puntualizar un detalle ahí, y es que hay veces que esto de la resiliencia pareciera que vuelca el tema hacia el individuo. Entonces es como esta persona pues tuvo problemas en su contexto, había violencia o tal, y pues no fue resiliente, cuando pues realmente habría que pensar qué pasa en esta sociedad, en su contexto, para que pues todas las personas puedan tener este bienestar. Cuando hablamos de resiliencia, pareciera que le estamos echando la culpa al individuo de si le va bien o le va mal en la vida, aunque en esencia el origen hasta del término a mí me parece que pues ya va rozando en lo poético, porque pues de algo de la, pues en, ¿cómo se llama? De un término de geología se pasa algo psicológico, pero pues vamos, tiene toda este sentido como de pues es que hay que salir adelante y a pesar de todas las presiones uno sobrevive. En este caso que tú nos comentas, que difieres un poco con respecto a
a hacer uso de este término y no solo uso, sino también a adaptarlo y adoptarlo en la vida diaria. ¿Cuáles son las otras estrategias que tú sugerirías que sí irían más acordes a entornos muy complicados y que aún así, pues la persona pueda salir adelante? Porque tampoco vamos a, a decir, pues sí, está muy difícil tu entorno y ya no puedes hacer nada más que conformarte o morirte o no sé, en ese aspecto, con el mayor de los respetos, pero dime qué se podría hacer porque el entorno no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo contexto, la persona a lo mejor no pueda salir de ese contexto. ¿Qué queda entonces por hacer? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Me parece siempre sí se puede hacer algo. eh, por eso digo, es como este conflicto que tengo con el concepto, porque quizás depende más bien de la manera en la que uno lo utilice. En algunos momentos me parece que, pues, o sea, si uno da una estrategia, por ejemplo, de esto de habilidades para la vida o de habilidades sociales, se hacen muchas estrategias en escuelas, en centros comunitarios, en grupos terapéuticos, y uno pues les dota de estas habilidades y herramientas que les van a servir para salir adelante. Si cualquier persona habla de resiliencia y hace esas actividades, pues está perfecto. Desde mi perspectiva, pues es como algo que sí puede ayudar bastante y que yo mismo lo he visto en entornos que pues tienen, pues sí, serias dificultades, que mucho de lo que yo he trabajado ha sido con adolescentes y pues hay entornos en los cuales uno pregunta, bueno, pero ¿cuentas con apoyo de familia? Y es de no, no hay nadie y ellos son los que me generan el problema, o son los que me agreden o violentan, que si uno va buscando de diferentes áreas y uno ve que pues hay quienes sí lo tienen de verdad muy complicado, y si uno fomenta el que ellos puedan regular sus emociones de manera adecuada, trabajar su autoestima, su autoeficacia y otras habilidades, pues uno sí les aumenta las posibilidades de que puedan salir adelante, tener su bienestar y cumplir pues lo que quieren en su vida. Nada más creo que ahí sí la acotación con lo de la resiliencia es el no echarle la culpa al individuo. No decirle, no, pues ya tu contexto está muy chafa, está muy grave, entonces ya no se puede hacer nada, pero tampoco el ocupar la palabra de resiliencia casi como pareciera, "Ah, no, es que esta persona pues no fue tan resiliente", cuando pues es difícil cambiar el contexto, eso sí es muy complicado, pero es algo que, como un ideal, algo que quizás se puede, pues, tratar de ir cambiando. Aunque muchos de esos cambios, chance y no los veamos ahorita, sino hasta dentro de mucho tiempo y a lo mejor nada más como el comienzo. Pero aunque pueda sonar pesimista eso, yo creo que de pequeños cambios o que cambie una sola persona, que un solo chico tenga más herramientas, pues eso ya puede cambiar una vida. En esta gestión de emociones que a veces cuando uno está en una situación crítica, pues no le es tan sencillo, ¿no? Lo primero que es, pues es la primera reacción, el primer impulso, y ya después reflexiona, ¿no? Ay, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto otro. Em, ¿Cómo hacerle para hacer como una pausa y decir, a ver, me voy a calmar primero y entonces sí, veo cómo resuelvo esta situación, que es lo más difícil de hacer, pero sería lo más sabio. En tu caso, ¿qué consideras desde esta experiencia que tienes profesional en psicología para ir gestionando mejor nuestras emociones en momentos muy críticos? Hay diversas estrategias para abordar el tema de las emociones. Uno de los principales y que considero que están en mayor riesgo ya en la actualidad es el que uno sea consciente de sus propias emociones, porque ahora pareciera que no hay como tiempo o suficiente espacio para atender las emociones y el hecho de mirar lo que uno está sintiendo. Vamos por la calle y la mayoría de las personas van en el teléfono, vamos en el transporte, todos están en el teléfono y pues, vamos, es válido y si y uno entiende el entretenimiento, que si uno está con la música, viendo la serie y todo, pero finalmente hay veces que uno sí requiere mirarse más, entender más qué es lo que uno está experimentando y qué es lo que pasa, por ejemplo, con estas emociones cuando a veces se nos salen del huacal, se nos descontrolan, pues
uno con mucha ansiedad, pues comienza a sentir que ya tiene un problema de ansiedad cuando ya no está respirando de manera adecuada, cuando tiene taquicardia, cuando ya el problema ya se salió de las manos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tristeza? Hay personas que no son conscientes realmente de qué tan tristes pueden llegar a estar hasta que en algún momento pues se dan cuenta de que ya no están disfrutando quizás la vida, que les cuesta mucho levantarse de la cama, que incluso llegan a tener, pasando con otro ejemplo, las personas que sufren de burnout, cuando ya tienen esta sensación de estar quemados a partir del trabajo, en que pues no están disfrutando, van como algunos dirán de forma burda como en modo avión de que no están ahí, están haciendo las actividades, pero de pronto es como que si tampoco estuvieran. Entonces, una primera cosa sería que uno sea más consciente de lo que está sintiendo, que uno pueda hacer pausas, aunque a veces pueda parecer algo medio absurdo, pero incluso el hacer una pausa de, oye, quédate tantito quieto, no veas una serie, no veas el teléfono, solamente date cuenta de cómo te estás sintiendo, percibe tu cuerpo, nota tu respiración, y eso ya nos puede ir dando pauta de qué es lo que uno está experimentando, solamente a partir de identificar. Y ya si vamos a otras cuestiones ya con las emociones ya desbordadas, allí hay estrategias, varias ocupan lo que son las estrategias de respiración profunda, respiración diafragmática, que es algo que puede parecer muy simple, sin embargo, nos hace muchísima falta y aunque ya está más de moda que uno haga meditación o que haga uno ejercicios que sirvan para relajarse, la realidad es que muchísimo les cuesta trabajo. Uno les pide, oye, respira profundo y como que no lo logran muy desacostumbrados a conectar incluso con su propia respiración. Y ya en casos extremos, por ejemplo, cuando alguien ya está en una crisis, hay unas estrategias muy prácticas que se ocupan ocupando medios físicos, como por ejemplo, echarse agua fría en el rostro o hacer ejercicio físico muy vigoroso en poco tiempo y que ayuda un poco a contrarrestar ya un momento de crisis. Pero pues va a depender muchísimo de cada emoción. La pauta general sería el que podamos identificarlo, porque también si uno lo identifica de manera temprana, es mucho más fácil que pueda cortar la intensidad de la emoción a tiempo. Y también no solo identificar la emoción como tal, sino lo que la está generando, ¿no? También eso sería importante porque para romper con ese patrón de respuesta o con esa situación de cómo respondemos ante determinados estímulos, pues es también importante saber, ¿no? Ahora, por otro lado, regresando a la poesía, ¿cómo vives tu proceso creativo? ¿De qué manera tú dices, ahorita es el momento en que voy a escribir? ¿Lo piensas primero, lo vas meditando o surge así en una sentada, te pones a escribir y ya sale el poema? Em, ¿Lo vas preparando verso por verso? ¿Vas dejando pausas? ¿Lo dejas descansar? ¿Cómo lo vive Modesto Solís? Pues ahora sí que es algo que varía mucho. De hecho, he tenido tanto faceta en la cual digo, voy a escribir de este tema y comienzo a desarrollarlo poco a poco. Eh, Ahora sí que no creo tener como un solo proceso porque se ha variado demasiado y en algunos casos ha sido de que comienzo a escribirlo así con un tema ya fijo que quiero expresar y hay veces que primero comienzo a veces en prosa, o sea, con prosa más bien escribo las ideas y poquito a poquito ya le voy dando ya como ya está checada ya para la rima, que para cómo suena. En algunas ocasiones ya hay temas que ya tengo muy pensados. De hecho, era lo que iba a compartir, hablando de esta cuestión como de psicología y poesía. Hay veces que uno lo ocupa como desahogo, tiene ya muchos años, pero hubo un poema que lo escribí, un poema como de 50 versos, pero yo creo que lo habré escrito como en 5 minutos, de que ya lo tenía como muy claro dentro de mí, ya las ideas, y fue más bien como plantarlo todo de inmediato. Y hay otros que yo diría que se escriben solos, casi que uno comienza a escribir y las palabras van llegando a alguna idea y hay veces que pues casi que uno le está sirviendo a la poesía para escribirse.
Y eso pues a mí me parece ahí como bien interesante, porque también si lo unimos con cuestiones más psicológicas de la mente y demás, pues de pronto pareciera que no todo está como a este nivel tan racional nuevamente, y hay veces que uno va planteando cosas que uno quiere expresar, y a lo mejor uno comenzó a escribir teniendo una idea que no tenía nada que ver. Sí, 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 es como que muy variado, porque aparte también cada poema nace de distinto contexto y desde una experiencia completamente única e irrepetible, entonces también eso tiene mucho de influencia en uno, ¿no? ¿Qué te parece si nos lees dos poemas de tu autoría? Te escuchamos. Sí, perfecto. Justamente en mi intento por escribir algo que tuviera que ver justo con esta sesión, sí salió algo que está, eso sí, parte del proceso es el editar y editar y editar. Antes sí tenía esta noción de, bueno, escribo algo y ya quedó. Pero de pronto ya en cursos, pláticas y todo sale el, no, pues sí hay que editarlo. Quizá la inspiración, el momento cumbre del poema es el instante en que uno lo plasmó por primera ocasión, pero la edición sí termina refinando bastante. Eh, este poema se llama Poesía terapéutica. No eres terapia, pero me gustas, me sanas sí, aunque también me duelas. Ha habido sonrisa y también el llanto. De pronto no sé si terapéutica te queda justo. Alguna noche eres consuelo, otra dolor. Algún día júbilo y testigo de pasión infame. Eres la vela navegante de quien se pierde, letra para no hundirse más. El arrebato pueril e inocente en anhelo de aterrizaje. Deshojado cuaderno del tiempo sin leerse jamás. Agotado recurso, insistencia plena por cautivar un beso. Suspirado ahogado, un llanto seco, eco de taciturnos, flores sin regalar. Poesía, cosa que se arma con la libertad de tomar mano ajena, deshacer certeza, lógica y quietud para decirse. La poesía se dice a sí misma y es uno quien se atraviesa en su andar. Excelente. Gracias. Bueno, ese es el segundo poema. Ahora vamos por el tercero, Modesto. ¿Cuál nos vas a compartir? Muy bien. Uno que justo tiene que ver con esta cuestión de lo que mencionaba de la prevención del suicidio y que justo hace un tiempo lo compartí en un concurso en torno a una jornada que se hacía de prevención que se realiza en septiembre, que es cuando se realizan más actividades con esta temática. Se llama Hora del Salto. Asisto puntual con el pasaje en pies, de la piel escapa dolor y frío, de la calle autos y extraños, gota a gota las ganas también se van. Lo siento, no es su culpa, perdón, no pude más. Susurra el viento y la piel muerta siente vestigios de humedad. Un ave de viento embarga el pecho y se va. Y si ya no hay sentido, el cielo calla y 400 insultos le respondo al hilo que me resta de pulmón. Se aferran los pasos al filo de vida, se alzan gritos y nadie está. Un eco de reclamo, groserías de nuevo ayer. La pérdida que duele tanto no hiere ya. Ruido, el silencio que da oportunidad, el oído cálido, cae la presa de los ojos, corren los ríos, titila en rescondrijo de polvo, nueva luz. La barca hoy se va sin mí. Muchas gracias por compartirnos este hermoso, hermoso poema, em, que sin duda alguna, pues sí, nos adentra en todo ese sentimiento que está teniendo ese yo poético, ¿no? Y que está reflejándolo. Em, muchas gracias. Em, ahora, en estas lecturas que siempre nos llegan a conmover o a hacer que nosotros también nos miremos con una mirada diferente y que podamos también entender
las dinámicas que se han suscitado en las distintas sociedades a lo largo de los siglos, ¿cuáles serían esos libros o autores o autoras que a ti te han mm, llevado a hacerte nuevas preguntas y a encontrar respuestas a, a verdad, de modo que se notara que no hay verdades tan absolutas, ¿no? Em, ¿Cuáles serían esos libros? Pueden ser tanto de la literatura como de la psicología. Pues con esto de las verdades absolutas, no sé, creo que uno conforme va creciendo comienza a dudarlo, sea con alguna cuestión literaria o no. Eh, pues sí, realmente ahorita, no sé, no me viene ahorita de, así de bote pronto algún autor en especial. Eh, Hay algunos autores que de pronto sí me han dejado como pues filosofando bastante con algunas ideas y de pronto pues cuestionándose hasta la manera en la cual uno escribe, o que se acercan un poco a una cuestión como más espiritual, más romántica. Entonces, por ejemplo, alguien que me gusta mucho y creo que ahorita ya casi que es más como, no sé, casi que nunca lo escucho mencionar, por ejemplo, es a Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas. eh, y por ejemplo, ya para filosofar y de pronto pues sí quedarse pensando más, eh, a Fernando Pessoa, Alberto Cairo, pues estos escritos que curiosamente más que pensar en esta cuestión como de verdades absolutas, de pronto me dejan esta noción más de la ambigüedad y algo que a mí me encanta, por ejemplo, justo de los poemas, específicamente de Alberto Cairo, es que de pronto creo que dejan una sensación como muy ligera. Más allá de decir, bueno, es que sí me dejó este aprendizaje, es como no, es más bien como una sensación ligera que da de cómo contemplar la existencia en estos poemas que habla del campo, de la naturaleza, y al mismo tiempo les quita como esta solemnidad, y al mismo tiempo tampoco lo hace algo superficial, qué bonita está la flor. Como que maneja ahí un tono muy interesante que pues siento que al mismo tiempo es algo muy espiritual. Muy buenas recomendaciones, muchas gracias. Ahora, en torno, regresando otra vez al tema de la psicología, em, ¿cómo erradicar la violencia hacia la mujer? En una sociedad donde a veces pareciera que ni la propia mujer ni el hombre se dan cuenta de estos patrones de comportamiento que deberían de romper, dado que son tóxicos, y que hacen que continúe esta serie de microviolencias o macroviolencias una y otra vez cíclicamente sin que se pueda romper ese estilo de vida. Y más que ahora, hoy en día vemos que ha aumentado la cifra de feminicidios. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ayudar tanto a uno como al otro a que vivan en armonía, que haya entendimiento y que em, pueda uno mm, llegar a un punto de diálogo y de encuentro en el que ya no se violente de ninguna manera de ninguna de las dos partes? Esta pregunta está muy complicada. Realmente es un tema que a mí me interesa mucho. Le he pues trabajado en talleres, en cursos, pero sí es una pregunta bien difícil. Creo que hay varios caminos para tratar de resolverlo. Em, Uno de los caminos, y es algo que creo que sí se tiene que abordar, y qué bueno que pues surge la pregunta, es a partir del machismo. La manera en la cual uno lo analiza y el hecho de que se le acepte o no se le acepte, porque aunque es una realidad, aunque hay estudios
de sociología, de psicología social y desde diversas ramas donde hablan de pues cómo hay estas prácticas machistas y estas violencias. Al mismo tiempo pareciera que es un problema que no se acepta como si fuera algo inventado, casi una cuestión de moda, pero es una realidad. Incluso eh, yo pues quisiera ahí como mencionarlo, que falta mucha esta sensibilidad en general en los hombres, hay mucha restricción, mucha limitación. Antes uno decía, bueno, es que los hombres no pueden llorar o no deben llorar. Y ya hasta decirlo me suena como algo bien trillado, una frase del pasado. Pero cuando uno comienza a analizarlo y uno ve qué es lo que ocurre, pues muchísimos hombres, aunque digan que la frase es incorrecta, tampoco expresan lo que sienten. Son precisamente quienes tienen una mayor proporción de suicidios, los hombres, que es como 4 o 5 veces la cantidad a la de mujeres. Em, Son los que menos asisten a terapia psicológica, por ejemplo, y pues últimamente se habla mucho de la soledad masculina y va por el mismo tema. Quizás sí se reúnen hombres, pero no lo hacen de la misma manera y no comparten lo que sienten. Esto es algo bien importante. Se habla mucho ahora de nuevas masculinidades, es un enfoque pues bien interesante y hay quienes llegan a decir, bueno, es que nada quieren que los hombres sean mandilones, pues esos ni siquiera son hombres, y más bien podremos repensar la masculinidad de una forma distinta y pensar que hay masculinidades que son no machistas. Y en este sentido, en que podamos, los hombres, pues sí, el pensarlo como que compartir las emociones y los cuidados no quita masculinidad o no quita valor. Y en general con todo el tema de las violencias, pues es algo bien difícil. Eh, También hay mucho que se habla ahora de las red flags y que si esto no te conviene, que si es tóxico, que si no es tóxico. Son prácticas y son pues estas iniciativas que me parece pues sí ayudan, pero sí falta muchísimo camino. Incluso personas que llegan a manejar estos temas llegan a estar involucradas a veces en estas relaciones y habría que pensarlo, yo creo, a nivel social, porque no queda solamente en un individuo, es como el mismo machismo, estamos en una estructura machista y entonces las actitudes y prácticas machistas no son específicas de los hombres, también de mujeres, también de agrupaciones, y esto lo vemos hasta en la literatura, en las artes, en el gremio, pues es algo que uno lo encuentra bastante. Entonces, sí hay como muchos caminos por los cuales hay que seguir trabajando. Una o dos estrategias que ahorita nos puedas mencionar para atender este tipo de problemática. Uno que ahorita me acabo de acordar, de como arte de las mujeres en el arte, llegan a tener eventos que justo hablan desde la cultura, desde las artes, y que llegan a tocar mucho este tema de las violencias y el valor de la mujer. Yo creo que desde las artes se puede hacer bastante para concientizar. Yo aplaudo mucho cuando alguna escritora, cuando alguna poeta saca estos temas porque es necesario que se escuchen. Entonces me parece que las artes tienen ahí un papel bien importante. Y otra cosa, pues sería el educarnos en el buen trato, en un trato saludable. Y esto es para con todos y hacia todos, hacia todas, todos, todes, porque pues pareciera que eso no es tan relevante y a veces uno no le da tanta importancia. Y va de la mano con la educación emocional, que pues hace unas décadas era de, bueno, pues que como para qué van a hablar de emociones. Y a la fecha hay lugares donde si uno va y les dice, vamos a hablar de emociones, les da miedo. El hablar, por ejemplo, de sexualidad también es algo urgente porque a partir de que no se habla del tema, no hay esta psicoeducación adecuada y esto involucra violencia de pareja, embarazos no deseados, etcétera. Entonces, el hablar del tema, sí, la educación emocional, educación para el buen trato hacia las demás personas y también el autocuidado. Pues ya nos diste varias estrategias, muchas gracias. Ahora vamos a escucharte
nuevamente con otro poema porque el tiempo se nos va volando. Te escuchamos, Modesto. Sí, este poema que voy a leer, retomando un poco indirectamente con esta cuestión, tengo una amiga, escritora, poeta, que admiro mucho, que se llama Cintia Burgos, y ya justo llega a tocar estos temas, y que no la haya leído, invito a revisar lo que escribe. Dice así: tengo una amiga que escribe de injusticia y de sangre, descuartizados, y yo escribo de amor. Ella utiliza letras violetas, ondea causas en sus textos, y yo de amor. Ella le da voz a quienes se fueron y quienes jamás son escuchados. Yo escribo de amor. Escribe verdades crudas, defiende la periferia, grita, hace llorar, y yo escribo de amor. Ella, cual artista callejera, narra sufrimiento que se exhala entre llantas y el smog. Y yo de amor, que para colmo no lo es, que se ha enamorado, pero quien ama lo que hace es amar, no escribir. El amante besa y abraza, tan simple es. ¿Por qué escribir de amor? Es que al desmoronarme, los días soleados parecen burla, opaco el sol, triste las nubes, duele el pasado y más aún lo que no fue. Cuando no hay sitio propio, ni lugar seguro, ni la complicidad soñada, en la mano o una sonrisa. Al cuestionarse este punto de la vida, vendrá ganancia o más bien pérdida. Mira el reloj que avanza, suspiro y no me abraza más. Pero ha soplado una vecilla, un trino seco a la ventana, ave cuyo nombre desconozco, en árbol cuyo nombre tampoco sé. Se repite el trino, sonrío, se repite y otra vez. Bellísimo. Un excelente cierre. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, Modesto Solís Espinosa. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Muchísimas gracias por la invitación, y pues para las nuevas generaciones, anímense a escribir, a hablar, a expresar todo lo que sienten, no se lo callen, busquen la manera que necesiten para plasmarlo. Las maneras positivas, no, Eh, no las que causen daño ni a ustedes ni a otros. Este, ahora redes sociales, próximos eventos en los que vas a estar. pues si me buscan en Instagram es donde generalmente llego a publicar si voy a tener ahí alguna participación en algún lado, que aparezco como modesto.solis.e. Y pues ahí generalmente es donde pues comparto si va a haber ahí algún tema, alguna lectura, de cualquier cosa pueden encontrar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido por su fina atención y su tiempo y por supuesto, muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy. De lujo, muchas, muchas gracias. También, ya, no sé si tengas algún correo, por si te quieren contactar como psicólogo, pues también no está de más si quieres compartir. Igual si alguien busca de esa manera, pues el correo es modestosolis@gmail.com, y si no, por Instagram de pronto, aunque no esté agregado ni nada, me parece uno puede enviar mensaje, entonces cualquier cosa ahí, con gusto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, infinitas bendiciones para ti y para todos y un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima. Gracias.